Muy bien, mis hermanos. Feliz tarde para todos. Que el Señor les bendiga. ¿Cuánto estamos contentos, gozosos, verdad, de este enorme privilegio que el Señor nos está concediendo en esta hora? Sin duda alguna, con muchos desafíos, el enemigo ha hecho todo lo posible para estorbar esta obra. De muchas maneras. Ustedes pueden tal vez haberse dado cuenta de algunas cosas, pero si les contáramos los testimonios de cada uno de los ministros que estamos aquí, ustedes se darían de cuenta que realmente ha sido una lucha muy grande. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Me gustaría que algunos se corran para acá, por favor. Ya dejemos un poquito el aire acondicionado, ¿sí? Ya ha bajado un poco el sol, ¿sí? Les agradecería, por favor, que se distribuyan en todo el salón. Muy bien, vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9. Muchas gracias, les agradezco a esos hermanos obedientes. Sí, pensé que iban a pasar desapercibidos. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muy bien. Nuestro tema en esta hora es sobre Ezequiel 9 y el sellamiento. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de este tema, que ha habido tal vez algunas interrogantes, porque hay una cita del Espíritu de Profecía por ahí que menciona algo. Y bueno, hoy vamos a tratar de descifrar este asunto. ¿Estamos al control? Ok. No, bueno, Eddie lo tenía por ahí. Si no, ahorita no hay problema. Muy bien. Ezequiel capítulo 9, vamos a leer de los versículos del 1 al 11. Vamos a leer toda esa parte. Muy bien. Pero antes de empezar, les voy a invitar a que tengamos una palabra de oración. Vamos a doblar rodillas. Oramos. Querido y bondadoso Padre Celestial, Señor, te queremos pedir tu divina presencia en nuestro medio. Señor, sin duda alguna, tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros en este lugar. Señor, Sinaloa y todo el norte necesitan conocer de ti. Estamos viviendo en el tiempo del fin y necesitamos entender la gran obra que tú quieres poner en nuestras manos. Señor, no somos dignos, pero tú das esas oportunidades a aquellas personas que se muestran humilladas ante tu trono y tu gracia. Y sin duda alguna, ante todas las dificultades, Señor, que ha existido, tú has estado y nos has ayudado para poder estar aquí. Gracias, Padre, te lo suplicamos en los méritos sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Ok, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 9, por favor, si todos me acompañan. Ezequiel, capítulo 9. Desde los versículos del 1 en adelante. Dice así: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir.
Y aquí 6 varones venían del camino de la puerta, de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía su mano, su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados parándose junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios, ¿sí? Dice, y la gloria de Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que venía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Este es el versículo clave en el cual vamos a tratar de desarrollar en este tópico. Sigue diciendo, y a los otros dijo, a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario, mucho ojo con esto, porque esto nos incumbe a cada uno de nosotros aquí presente. O sea, es un mensaje de verdad presente para nosotros hoy. Sigue diciendo, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí está hablándonos a nosotros como pastores y a ministros, ancianos, líderes, ¿sí? Donde el juicio de Jehová va a empezar por nosotros, ¿sí? Versículo 7. Y díjole, contaminad la casa y henchid los atrios de muertos. Salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que habiéndolos herido, yo quedé y postréme sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿has de destruir a todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, y sobremanera, pues la tierra está llena de sangres, y la ciudad está llena de perversidades, porque han dicho, dejado a Jehová la tierra, y Jehová, dice, no ve. Últimos 2 versículos. Así pues yo y mi ojo no, dice, no perdonará, ni tendré misericordia, el camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Versículo 11. Y he aquí que el varón vestido de lienzo, que tenía la escribanía a su cintura, respondió una palabra diciendo, hecho de conforme a todo lo que me mandaste. Es interesante que se usa el mismo término, si ustedes pueden ir a Génesis 6:22, cuando Noé construye el arca, hace la misma exclamación, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ahora, lo que queremos analizar es lo siguiente. Vamos a tratar de ir resumiendo por cuestión de tiempo. Pero en Ezequiel 9, si ustedes pueden notar aquí, en esta diapositiva, tiene un doble cumplimiento. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Con citas bíblicas y del espíritu de profecía, que tiene un doble cumplimiento, que en teología se conoce como aplicación primaria, ¿sí? Y aplicación secundaria.
Claramente dice que la aplicación primaria es hecha cuando un texto bíblico tiene relación directa con aquellas personas a quienes fue dirigido. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos saber eso? Bueno, es muy fácil. No nos da el tiempo, pero aquí están las referencias, donde el ejército babilónico incursionó sobre Judá y llevó a cabo lo que estaba escrito en Ezequiel 9. Si usted quiere puede tomar apuntes de todos estos textos bíblicos o quiere las diapositivas, con mucho gusto podemos descifrar o tener ahí a la mano. Si usted va a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, dice, escuche con atención, por eso el Eterno trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién fue el que ejecutó Ezequiel 9 en esa aplicación primaria? Babilonia. Porque dice que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar, escuche bien lo que dice aquí, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito, a todos se entregó en su mano. Ezequiel 9:6 dice, matad viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. ¿Está hablando del mismo suceso en la aplicación primaria? Claro que sí, ¿sí? Ustedes pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 25, 8 y 9, a los 7 días del quinto mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, quemó la casa del Eterno, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Entonces, el profeta Ezequiel confirma el cumplimiento de su profecía. El mismo Ezequiel, capítulo 33, versículo 21, dice, en el año 12º de nuestro cautiverio, a los 5 días del mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén y dijo, la ciudad ha caído. Entonces, ahí vemos claramente cómo tiene un cumplimiento primario. Y bueno, yo creo que no hay que profundizar mucho en esto, pero Jerusalén representa al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y lógicamente, cuando está hablando de ir por el santuario, por los que ministran en el santuario, está hablando de pastores y ancianos de iglesia, líderes de iglesia. Y bueno, no tenemos muy buenas noticias para los que tenemos cargos de responsabilidad en cuanto a esto. ¿Por qué? Muy bien. Tengamos en cuenta que la orden era específica. Y le dijo el Señor al varón vestido de lino, que tenía su cintura al tintero de escribano, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Y ustedes pueden ver, Apocalipsis 12:17, ¿verdad? El pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesús. Nosotros nos jactamos y es correcto, tiene una aplicación directa para nosotros, que Apocalipsis 12:17 y 19:10 está hablando de nosotros. Dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman. Y ahorita en un momento vamos a hablar un poquito de esto. A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La señal, en hebreo es tau, dice, es la última letra del alfabeto hebreo, y en tiempos de Ezequiel esta letra tenía una forma de X, o sea que el que era marcado, por lo general nosotros marcamos con una palomita, ¿verdad? Si este es o no, pero en este caso es al contrario, es con una X, más o menos, ¿sí? Donde se hacía esta marca. Y bueno, Eclesiastés 1:9 dice que lo que fue es lo mismo que será, y lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Lo que nos interesa ahorita aquí es la aplicación secundaria, no es tanto la primaria. La primaria es una cuestión de buscar los textos bíblicos y dar esa aplicación.
Vamos a leer la siguiente declaración del Espíritu de Profecía. Estudie, es una famosa declaración que hemos escuchado, que hemos leído, dice, estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Escuche, estas palabras se cumplirán, ¿cómo dice? Literalmente. Esta palabra es muy importante para poder descifrar esto. Y sin embargo, el tiempo pasa y la gente está dormida. Se niegan a humillar sus almas y convertirse. Y ahí están las citas donde ustedes pueden encontrar esa declaración. ¿Qué significa literalmente? Hay quienes piensan que el cumplimiento literal de Ezequiel 9 significa, ¿sí?, que van a venir 6 ángeles literales del cielo a visitar a los adventistas. Uno de los ángeles, el que tiene el tintero escribano, va a marcar con tinta en la frente de los fieles, y que los otros 5 van a matar con espadas a los adventistas infieles. Y bueno, hay por ahí un grupito, bueno, lo voy a decir, ¿sí?, donde se cree de que ellos directamente son los que van a hacer esa, ¿cómo se puede decir? Esa labor, exactamente, directamente ellos son los que van a ministrar, a hacer esa limpieza de los adventistas, ¿verdad? Impíos que no quieren arrepentirse y demás. Por ahí una corriente que cree así. Amén, así es, gracias hermano. Pero, ¿a qué se refiere Elena de White cuando dice, estas palabras se cumplirán literalmente? La misma escritora, refiriéndose a sus escritos, escribió lo siguiente, escuche con atención. Eso está en el libro Recibiréis Poder, la página 254. Escuche, los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro. Y esto me lleva, y vamos a ir por favor, a Isaías. Por favor, necesito escuchar esas Biblias moviéndose, por favor. Isaías, ¿sí?, capítulo 28 y el versículo 10. Ándale, no hay nada más melodioso para el que está aquí escuchar esas Biblias moviéndose, esas hojas. Entonces, hermanos, por favor, ¿sí? Isaías, capítulo 28, versículo 10. Dice así: la Biblia es su propio intérprete. Nosotros no podemos sacar un texto bíblico y darle la aplicación que sea ya. Sí, la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Y este pasaje bíblico de Isaías 28:10 es una regla de interpretación profética, donde dice lo siguiente: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, cuando tú quieres escudriñar algo de la palabra de Dios, tiene que ser de esa manera. Buscar de un lado a otro, buscar el complemento, el contexto de lo que se está queriendo decir. Y en los escritos de la hermana White, lógicamente que eso tiene también ese cumplimiento. Vamos a ver algunos ejemplos donde se da o se usa el término literalmente. Por ejemplo, en el caso de Daniel 2, ¿sí?, ustedes pueden ver, eso está en Conflicto y Valor, la página 250, es una matutina. Dice: en la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció, porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reinado a las asechanzas humanas. Ejemplo siguiente. En el caso de Guillermo Miller y el estudio de Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos, la página 366 dice lo siguiente, usa la misma expresión la hermana White con lo siguiente: con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo
comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente. Vuelve a usar la sierva del Señor esa expresión. Que todas las figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato o en los términos en que estaban expresadas, eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Las palabras de Caifás: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Mateo 27, 25. Eso está, La Única Esperanza, la página 126. Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y también por el pueblo. Era una tremenda sentencia que pronunciaron sobre sí mismos y una herencia horrorosa que pasaría a su posteridad. Esas palabras se cumplieron literalmente en las espantosas escenas de la destrucción de Jerusalén, unos 40 años más tarde. Estamos viendo algunos ejemplos en cuanto a esto para que nos quede bien claro, ¿sí? Por ejemplo, un caso más, ¿sí? En el caso de la retención del diezmo, fíjate lo que la hermana White habla acerca de esto en la cuestión literalmente. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 437. Escuche con atención. Son pocos los que invierten dinero en la causa de Dios en proporción a sus recursos. Muchos lo han inmovilizado en propiedades, escuchen, que deben vender antes de poder invertirlo en la causa de Dios y darle así su uso práctico. Se valen de ello como una excusa para hacer tan solo poco en la causa de su Redentor. Escuche bien, han enterrado su dinero tan literalmente como el hombre de la parábola. Roban a Dios el diezmo que reclaman como suyo y al robarle se despojan del tesoro celestial. Entonces, una persona que hace esto en cuanto al diezmo está haciendo literalmente como el de la parábola, enterrando, ¿verdad? Ese don que Dios le ha dado. Y nuestro último ejemplo dice, eso está en la Review Herald, 15 de marzo de 1906, párrafo 3. Dios hiere con flechas a los impíos. Dios los herirá con sus flechas. Los herirá por sorpresa. Salmo 64, 7. Esta escritura se cumplirá literalmente. Me sorprende ya que considero el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. Cada creyente necesita ahora registrar su corazón como con una vela encendida. Muy bien. Entonces, vemos aquí que la hermana White en varios textos del Espíritu de Profecía usa la expresión literalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de descifrar ahorita? Un poquito acerca de eso. Por ejemplo, si usted lee Mateo 24:30, dice que Jesús va a venir en las nubes de los cielos, ¿sí? Con poder y gran gloria, donde todas las tribus se lamentarán. Apocalipsis 1:7 dice aquí, con las nubes y todo ojo le verá. Esas son profecías de la segunda venida del Señor, están escritas en lenguaje literal. Aún no se ha cumplido, y cuando se cumplan, dice, se cumplirán literalmente como lo dice el texto. Veremos al Señor viniendo en las nubes con poder. Los impíos se van a lamentar, los que lo traspasaron también lo van a hacer. Ahora, en Apocalipsis 19, 11 al 15, se usan las expresiones, por ejemplo, de que el Señor va a venir en un caballo blanco, ¿sí? Por ejemplo, que sus ojos serán como llama de fuego. Otra expresión que usa aquí, aquí donde dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, lo que ya hemos leído. Esta
también es una profecía de la segunda venida del Señor, pero a diferencia de las anteriores, está escrita en un lenguaje simbólico. Aún no se ha cumplido, y cuando se cumpla, se cumplirá literalmente. Es decir, veremos al Señor viendo en las nubes con poder y acompañado de millones de ángeles. Los impíos se van a lamentar, los que lo traspasaron también lo van a ver. Esta profecía es simbólica, pero su cumplimiento será literal, no simbólico. Si los símbolos ocurrieran como están escritos, entonces veríamos al Señor viniendo en un caballo, seguido por jinetes en caballos blancos, veríamos sus ojos como de candela, la espada saliendo de su boca y una ropa manchada de sangre. Si así lo aplicáramos, ¿sí? Es interesante nosotros ver que en Ezequiel 9, ya entendiendo esta parte de lo literalmente, ahorita vamos a volver un poquito a eso, dice que los que van a ser sellados son los que gimen y claman. Ahorita les voy a mostrar una cita del Espíritu de Profecía que realmente a mí me impactó. Porque muchos de nosotros, hermanos, déjenme decirle que no gemimos ni no clamamos por los pecados que están pasando con el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con lo que sabemos de algún hermano, o de algún grupo, de alguna iglesia, o de la iglesia organizada, como queramos decirle. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Gemimos y clamamos? ¿Qué hacemos nosotros en realidad? Sí, somos indiferentes. ¿Qué más? ¿Nos gozamos, tal vez? ¿Nos da un airecito de superioridad? ¿Nos creemos más que los demás? ¿Criticamos, señalamos? ¿Es eso o no es eso nuestra situación? Siendo francos y realistas, hermanos, ¿sí? Fíjate lo que dice lo siguiente. Testimonios para los ministros, la página 445 dice: ese sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Entonces fíjate cómo la sierva del Señor está haciendo la comparación de Ezequiel con lo de Juan. Según la hermana Guay, lo que vio el profeta Ezequiel en el capítulo 9 es lo mismo que vio Juan en Apocalipsis. Veamos entonces lo que dice Juan en Apocalipsis 7 y luego comparemos. Entonces vemos aquí. Vamos a ir a Apocalipsis 7, 1 al 3, por favor. Abran sus Biblias y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. Hablando del sellamiento. Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. Dice así: y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, aquí tenemos el cuadro comparativo, ¿sí?, de Ezequiel 9 y Apocalipsis 7. Y es interesante que es prácticamente lo mismo. Dice que el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Entonces vio otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Está hablando de lo mismo, ¿sí? En la parte de abajo dice: pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén, pon una señal en la frente. Apocalipsis 7 dice que los siervos de nuestro Dios, sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sigue en el cuadro comparativo, sigue mostrando, ¿sí?, que tenían instrumentos de destrucción. Aquí dice que retenían hasta que
no hacer daño hasta que fueran sellados. Dice, pasando por en medio de ellos, hasta que los sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y después de eso viene la destrucción. O sea que poner una señal en la frente hasta que sellemos en sus frentes, Apocalipsis 7. Y es interesante, si ustedes pueden analizar el cuadro comparativo de todo esto. Testimonios para los ministros, la página 445 dice: Juan vio el mar y las ondas rugientes, y los corazones de los hombres desfallecieron de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportaban al medio del mar. Lo que ocurrió literalmente, o lo que ocurre literalmente. Las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión. Exactamente lo de Ezequiel capítulo 9. Entonces, mis hermanos, así como fue en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, y como claramente Jesús lo dice, que así sería su venida, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿No hubo destrucción aquí? ¿Aquí? ¿Y no va a haber aquí? Sin duda alguna, ¿sí? Entonces, tanto Ezequiel 9 como Apocalipsis 7 está hablando de lo mismo. Y bueno, nosotros podemos analizar algunas cosas. Ustedes pueden ir al capítulo 8, ¿sí? De cuáles eran algunos de los problemas que estaban teniendo Judá, Jerusalén, porque fue llevado todos esos castigos, ¿sí? La adoración al sol y demás, otros tipos de abominaciones que claramente se contempla. Y en Ezequiel 34 también se ve ciertas cosas. Dice que no fortaleciste a las flacas, ni curaste a la enferma, no ligaste a la perniquebrada. Está hablando de los pastores que solamente, y bueno, ustedes pueden ver, que solamente ministran a los que donde puede sacarle, dice, comed la leche y os vestís de la lana, ¿sí? Aquí en México, ¿cómo se le dice el dinero? Lana, ¿sí? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? O sea que solamente atendían a las que podían, a esas ovejas gruesas, dobles, que podían darles, pero a las débiles no las fortaleció, las desecharon, la manada se dispersó por ese tipo de pastores, ¿sí? Que lamentablemente hoy, tanto en el sostén propio como en la iglesia organizada, es lo que se vive, ¿sí? Sigue diciendo. Y bueno, ustedes pueden dar la tarea de leer Ezequiel 34 sobre este asunto. Vamos a avanzar. No vamos a poder leer todo por cuestión de tiempo. Muy bien, vamos aquí, que es lo que más me interesa. Testimonios para la iglesia, tomo 5, la página 196, dice lo siguiente. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasar por la ciudad. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Y comenzaréis por mi santuario. Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando caigan las postreras plagas, ¿quiénes son los primeros que van a caer? Nosotros como ministros, ¿verdad? La iglesia en general y luego el mundo. ¿Por qué después el mundo? ¿Por qué primero nosotros y después el mundo? Porque nosotros hemos tenido suficiente luz y conocimiento. Fíjate lo que sigue diciendo. Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 66. Dice, debían sellar y matar en la ciudad, pero empezando por el santuario. ¿Quiénes son los destruidos en el santuario o la iglesia? Aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, pero
habían sido infieles, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos. ¿Qué hace la mayoría cuando ve un pecado ajeno? ¿Llora y gime por ese hermano o por esa iglesia? No, lo juzgamos, lo señalamos, lo criticamos. ¿Será que vamos a ser sellados con el sello de Dios? Sin duda alguna que no. Vamos a avanzar. Dice aquí, Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 335. Dice, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente, escuche, los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en sus manos. Entonces, mis hermanos, hay tantas cosas, y aquí hay una lista, ¿verdad? Por ejemplo, del antiguo Jerusalén, del pueblo de Israel, una lista de la iglesia moderna adventista. No tenemos el tiempo, hermanos, es triste y es penoso leer todo esto, pero pues es una realidad de lo que se vive hoy dentro del pueblo de Dios. Joya de los Testimonios, la página 335 y 336. Dice así: caerán en la destrucción general, hablando de los infieles de la iglesia, ¿sí? Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Dice en la iglesia, su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que los presenta agonizando, suspirando y llorando. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Dice aquí, se representa agonizando, suspirando y llorando. Y a veces vemos a alguien que está pasando una situación y llora, y lo vemos como que somos muy sentimentales, muy melancólicos. No, hermanos, es que está siendo tocado por el Espíritu Santo y yo no. Y es que toca ser realistas en ese aspecto. Primeros Escritos, la página 280 a la 282, dice, vamos a leer toda la declaración. Dice, bueno, ya lo hemos leído acerca de las plagas, lo que va a acontecer y demás. Quiero llegar a esto. Testimonios para los ministros, la página 431. Dice, el mandato es: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Pronto se pronunciará las palabras, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fíjate cómo la sierva del Señor está conectando las 7 copas de la ira de Dios con la cuestión del sellamiento de Apocalipsis 7 y lógicamente de Ezequiel 9, porque lo manda a leer ahí, ¿sí? Sigue diciendo,
antes de la visita final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo de un movimiento de este tipo, él tratará, de evitarlo, introduciendo una falsificación. Lamentablemente, lo que se vive hoy en muchas de las iglesias, mis hermanos. Quiero que veamos aquí algo. Ok. El estudio de la Escritura es lo que trae un revivamiento, hermanos, entre el pueblo de Dios. Y el sincero buscador de la verdad encontrará en sus sagradas páginas la perla de gran precio, Cristo Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Esta es la obra de los testimonios de la hermana White, hermanos. En realidad son una valiosa herramienta que nos ayuda a aclarar y entender las preciosas verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos porque las interpretaciones erróneas, desequilibradas de la Biblia, especialmente de las profecías, traerán falsos reavivamientos. Lastimosamente, algunas personas ignoran los principios básicos de interpretación y ponen en boca de los santos profetas lo que ellos ni siquiera tuvieron la intención de decir. Cometen errores y luego los divulgan, creando confusión, fanatismo. Dios nos ayude y nos mantenga en sus caminos, hermanos. Y créanme, hermanos, que es una gran realidad. El que no esté gimiendo y clamando al Señor por lo que pasa en la iglesia, y solamente nos dedicamos a atacar, a criticar, porque déjenme decirle, hermanos, somos muy buenos en eso, señalando, juzgando, qué come el hermano, qué hace el hermano, cómo viene vestido. Hay una declaración del Espíritu de Profecía acerca de los congresos, no la tengo aquí a la mano, donde muchos llegan a ver cómo son o cómo están los caracteres de los hermanos. Qué triste y qué lamentable es desaprovechar una oportunidad así como son estos eventos. Entonces, mis hermanos, antes de que tú señales y critiques y de tu boca salga algún tipo de comentario, primero humíllate al Señor y gime porque este hermano no ha entendido lo de la reforma pro salud, un ejemplo, o porque este hermano tiene debilidades en esto o lo otro, no lo sé. Primero gimamos y clamemos y lloremos. Esas son las 3 indicaciones que se mencionan en Ezequiel 9. Pero lamentablemente no, hermanos. Hace años, cuando yo tenía unos 18, 19 años, veía yo un video, se llamaba, bueno, tal vez algunos de ustedes lo vieron, se llamaba Crisis en la música adventista. Y mostraban ejemplos de música mundana con la música que se ha ido introduciendo en la iglesia. Y realmente era tan impactante, tan parecido a lo mundano, a la música de hoy en día dentro de la iglesia, que yo me impacté, hermanos, realmente se lo digo con toda sinceridad. Me impactó tanto eso, que fue de una manera tan espontánea, que yo llegué a mi cuarto y le lloré al Señor y yo no lo podía creer. Yo había nacido dentro del mensaje adventista, dentro de la iglesia, y la condición tal. Y bueno, puedo decir que ha sido una de las pocas ocasiones parecido a eso. Pero mis hermanos, clamemos al Señor. Queremos ser sellados, hermanos, clamemos al Señor.
Realmente esa es la condición. Clamemos, gimamos y lloremos por la condición de los demás. Si yo estoy en mejor condición, amén, gloria a Dios. Pero eso se va a ver en mis frutos. Si yo solamente me la paso juzgando, criticando y todo lo demás que se vive en la verdad presente, déjenme decirle, hermanos, que no vamos a ser sellados. Y vamos a empezar nosotros como líderes dentro de la iglesia y el pueblo adventista en general. Y las plagas nos van a llegar. Y las plagas van a matar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros maridos, a nosotros mismos. Porque si ustedes pueden ver, en Ezequiel 9 dice que Ezequiel se vio solo. Si ustedes pueden continuar la lectura. Y Ezequiel le dice, Señor, vas a raer con todo el pueblo. Porque eran pocos los que habían sido sellados y los que habían sido salvos. Esto me deja decir, es una opinión personal, de cómo los 144,000 no pueden ser simbólicos, sino literales. Así de pocos van a ser los que sean sellados por el sello de Dios. Los que realmente estén gimiendo y clamando por todas las abominaciones que ocurren dentro de la iglesia. ¿Quién quiere pasar por esta experiencia, mis hermanos? De gemir y de clamar y de pedirle al Señor por todo lo que pasa en la iglesia a nivel mundial. Póngase de pie. Póngase de pie, hermanos, ahí en su lugar. No vamos aquí a que pase enfrente ni nada de eso. Pero póngase de pie los que realmente quieren gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen. Dejar ese espíritu de crítica, de juzgar a los demás, de ver la paja ajena, mas no mi propia viga, etcétera, etcétera, de ahora en adelante, mis hermanos. Vamos a hacer una oración especial para que el Señor nos ayude, hermanos. Realmente, hermanos, necesitamos una transformación en nuestra vida. Hermanos, el tiempo es tan corto y a veces nos enfrascamos en tantas cosas que realmente no nos van a salvar, ni a nuestra propia familia. Es tiempo de ser luz, de salir, y que todo lo que se hizo en este lugar y todo lo que se va a hacer mañana y lo que hicieron los misioneros, hermanos, valga la pena. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre Celestial, perdónanos, Señor. Hemos tenido un espíritu de superioridad. Hemos pensado que somos mejores que los demás, pero hemos visto claramente cuáles son las cualidades de los que van a ser sellados. Los que gimen, los que claman, los que lloran por las abominaciones que se cometen. Señor, perdona a nuestros hermanos de otros grupos, de otros movimientos, de la iglesia organizada, porque se han hecho tantas abominaciones en tu nombre, Señor. No permitas que llegamos a caer en lo mismo, Padre Celestial. Perdónanos, Señor. Queremos que este congreso sea un congreso diferente. Un congreso donde se pueda honrar y glorificar tu nombre. Y aunque no se llene este salón, no importa. Señor, lo que importa es que salgamos victoriosos sobre el pecado. Permite, Padre, esa experiencia en nuestras vidas. Ayuda a nuestros hermanos con un espíritu de crítica, de juzgar a los demás. Ayúdanos a no ser influenciados
porque realmente es un espíritu el que nos motiva a todo eso. Señor, no somos nada, somos menos que el polvo. Y la justificación por la fe es la que tú quieres abatir en el polvo, Señor. Permite esa experiencia en nuestra vida. Todavía tenemos tiempo antes de que se acabe el tiempo de la gracia. Y está cerca, Señor. Ayúdanos. Levántanos en esta hora con ese pensamiento, este sentir, Señor, de poder llegar a esa experiencia. Una experiencia cercana, una experiencia real e íntima contigo, Padre mío. Te lo agradecemos infinitamente en los méritos sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.